Mis tíos vaciaron la casa de mis abuelos mientras ellos aún vivían, vendieron sus recuerdos y pusieron la propiedad a nombre de ellos. El proceso legal que iniciamos duró 2 años y lo perdieron todo. Cuando el juez enumeró los bienes que mis tíos debían restituir a mis abuelos, la lista tardó 17 minutos en leerse. 17 minutos de objetos, cuentas bancarias, joyas, muebles y propiedades que habían sacado de debajo de las narices de 2 personas de 82 y 79 años que confiaban en sus hijos. El tío mayor, cuando el abogado terminó de leer, se levantó y dijo: esto es una injusticia. El juez lo miró, bajó los anteojos, y respondió: estoy completamente de acuerdo. Por eso estamos aquí. Esa escena fue el final de 2 años de un proceso que empezó con una llamada de mi abuela que nunca voy a olvidar mientras viva. Mis abuelos, Ernesto y Carmen, tienen 84 y 81 años ahora. Se conocieron en una fábrica textil en Guadalajara cuando los dos tenían 22 años. Mi abuela era operaria de máquinas de coser. Mi abuelo era mecánico de mantenimiento que reparaba las mismas máquinas que ella operaba. Según la historia que nos contaron desde niños, se conocieron porque la máquina de mi abuela se descompuso y mi abuelo fue a repararla y tardó el doble de lo necesario porque estaba más interesado en hablar con ella que en arreglar el motor. Llevan casados 58 años. En ese tiempo han vivido cosas que la generación de sus hijos no experimentó: la llegada de la electricidad a sus casas de infancia, el primer televisor en blanco y negro, los terremotos del 85, las crisis económicas que les borraron los ahorros 2 veces y que tuvieron que reconstruir desde casi cero. Eso que reconstruyeron desde casi cero es lo que mis tíos decidieron tomar. El patrimonio de mis abuelos al momento en que esta historia comienza era el siguiente: una casa en una colonia de clase media en Guadalajara, comprada en 1987 y pagada en su totalidad en 2001 después de 14 años de cuotas mensuales que mi abuelo me contó que marcaban en su agenda como si fueran fiestas de cumpleaños. Una casita adicional heredada de los padres de mi abuela, ubicada en un municipio cercano, que rentaban a una familia joven desde hacía 8 años. 2 cuentas bancarias con ahorros acumulados durante décadas. La joyería de mi abuela, piezas que había recibido en su boda, que le había dado mi abuelo en diferentes aniversarios, que habían pertenecido a su madre y a su abuela. Muebles, cuadros, objetos con décadas de historia familiar. No eran ricos. Eran lo que son la mayoría de las personas de su generación que trabajaron toda su vida con disciplina, personas con lo suficiente para vivir con dignidad y para dejar algo a sus hijos cuando llegara el momento. Eso era lo que habían planeado. Eso era lo que sus hijos decidieron que no podían esperar. Mis abuelos tienen 4 hijos. Mi madre Lucía, la mayor, quien se casó a los 24 y se fue a vivir a Monterrey donde nací yo. Y 3 hijos hombres: Rodrigo, el segundo; Gerardo, el tercero; y Aurelio, el menor. Los 3 se quedaron en Guadalajara o en la zona metropolitana. Esa proximidad geográfica les daba acceso que mi madre no tenía, un acceso que debería haber significado más cuidado, más presencia, más apoyo. Se convirtió en otra cosa. Mi madre viajaba a Guadalajara 3 o 4 veces al año para ver a mis abuelos. Yo iba con ella en algunas de esas visitas. Lo que en esas visitas parecía normal, en retrospectiva tenía elementos que no supimos leer a tiempo. Rodrigo, el tío mayor, era quien manejaba los asuntos prácticos de mis abuelos. Era el que los llevaba al médico cuando había citas importantes, el que los acompañaba a trámites de banco, a renovaciones de documentos, a cualquier gestión que requiriera moverse por la ciudad. Mis abuelos le habían dado poder notarial para ciertas gestiones varios años atrás, cuando mi abuelo tuvo una cirugía de cadera que lo dejó con movilidad reducida durante meses y necesitaban a alguien que pudiera actuar en su nombre en trámites urgentes. Ese poder notarial tenía limitaciones específicas. Era para gestiones ordinarias de administración, no para actos de disposición de bienes. Rodrigo lo interpretó de otra forma. Gerardo,
el tío del medio. Trabajaba en ventas y tenía una relación con mis abuelos que siempre describí como utilitaria. Aparecía cuando necesitaba algo, en los cumpleaños y en Navidad, y en los períodos intermedios su presencia era escasa. No era hostil con mis abuelos, simplemente no estaba muy presente en lo cotidiano. Aurelio, el menor, era quien mis abuelos describían como el más parecido a su padre de joven, carismático, divertido, con facilidad para hacer reír. También era quien tenía historial de dificultades económicas crónicas, préstamos pedidos y no devueltos, situaciones que se resolvían con la generosidad de mis abuelos y que se repetían con regularidad en las visitas que mi madre y yo hacíamos. Había cosas que notábamos pero que en el contexto de cada visita individual teníamos explicación para. Una vez, hace 3 años, mi abuela mencionó que Rodrigo había llevado unos muebles a reparar. Nadie preguntó más. Otra vez, mi abuelo comentó que Aurelio le había pedido prestado algo de dinero para una emergencia de trabajo. Mi madre preguntó cuánto. Mi abuelo dijo que no mucho. El tema se cerró. El joyero de mi abuela estaba siempre en el mismo lugar desde que yo tenía memoria, en el segundo cajón de la cómoda de su cuarto, envuelto en un paño de terciopelo verde. Lo había visto desde niña. Era un cofre de madera oscura con incrustaciones de nácar que había pertenecido a la abuela de mi abuela. Las piezas que contenía eran la historia de su vida en metal y piedras, el anillo de compromiso, los aretes que le dio mi abuelo en su aniversario de plata, el collar de su madre. Cuando mi abuela llamó a mi madre un miércoles por la tarde para decirle que no encontraba el joyero, algo en el tono de su voz fue diferente a cualquier llamada previa. No era la voz de alguien confundida, era la voz de alguien que empieza a entender que algo le han quitado. Mi madre colgó el teléfono con mi abuela y me llamó inmediatamente. Estaba en Monterrey, a 6 horas de Guadalajara. Me dijo lo del joyero y me dijo algo más, que mientras hablaba con mi abuela, ésta había empezado a mencionar otras cosas que no encontraba o que Rodrigo se había llevado para arreglar. Fuimos el viernes por la tarde, mi madre y yo. El viaje en carro, desde Monterrey, son 6 horas. Salimos al mediodía y llegamos a las 7 de la noche. La casa de mis abuelos es la misma desde 1987. La conozco de memoria. El árbol de guayaba en el patio que mi abuelo plantó el año que terminaron de pagar la hipoteca. La alacena de la cocina donde mi abuela guarda los chiles secos en orden de picor. El sillón de mimbre de la sala donde mi abuelo lee el periódico cada mañana. La vitrina del comedor donde están las fotos de familia y los recuerdos de décadas. Cuando entramos esa noche, la casa tenía espacios que no estaban bien. No el tipo de espacio de una reorganización o una limpieza, el tipo de espacio de cuando sacan cosas y no ponen nada en su lugar. La vitrina del comedor tenía huecos donde antes había objetos. En la sala, la consola que siempre estuvo junto a la ventana ya no estaba. En el cuarto de mis abuelos, la cómoda donde vivía el joyero tenía el segundo cajón abierto y vacío. Mis abuelos estaban en el comedor cuando llegamos. Los saludamos. Mi abuela me abrazó más tiempo de lo usual. Mi abuelo, que es un hombre de pocas palabras emocionales, me miró con una expresión que no le había visto antes. Era algo mezcla de vergüenza y alivio de que hubiéramos llegado. Esa noche, después de cenar, mi madre y yo nos sentamos con ellos y les hicimos preguntas. No de forma acusatoria, sino con el tipo de calma que se requiere, para que dos personas mayores que no quieren causar problemas puedan contar lo que en realidad pasó. Lo que salió de esa conversación fue el mapa de casi 2 años de lo que mis tíos habían estado haciendo. El joyero, Aurelio, se lo había llevado diciéndole a mi abuela que necesitaba que lo evaluaran para el seguro familiar. Hace 4 meses. No había regresado. La consola de las alas, Gerardo se la había llevado diciéndole que un amigo anticuario podía restaurarla para que quedara mejor. Hace 6 meses, la vitrina del comedor, varios objetos, incluyendo una colección de talavera que mi bisabuela había traído de Puebla, habían sido retirados en diferentes momentos con diferentes justificaciones. Siempre Rodrigo o Aurelio, siempre con una razón que sonaba razonable en el momento. Las cuentas bancarias,
mi abuela mostró a mi madre los últimos 3 estados de cuenta que tenía guardados. Los retiros eran regulares y habían ido creciendo. Mi abuela los había firmado porque Rodrigo le decía que eran para gastos del hogar, para la pensión del seguro, para pagos médicos. Algunos de esos retiros coincidían con gastos reales, muchos no, y la casita de rentas, mi abuelo mencionó, casi de paso, que Rodrigo le había pedido que la firmara para ayudarlo con un problema de crédito, que era temporal, que en 6 meses volvía a su nombre. Eso había sido hace 18 meses. Soy contadora pública auditora. Mi madre es administradora de empresas. Entre las dos tenemos las herramientas técnicas para leer documentos financieros y entender lo que los números dicen cuando algo no cuadra. Lo que hicimos en las semanas siguientes fue una auditoría sistemática de la situación patrimonial de mis abuelos. El primer paso fue los estados de cuenta bancarios completos. Con la autorización de mis abuelos, solicitamos al banco los últimos 3 años de movimientos de ambas cuentas. El banco entregó los documentos en una semana. Los revisé transacción por transacción. El patrón fue claro. Los primeros 6 meses del periodo investigado mostraban retiros irregulares pero moderados, dentro de un rango que podría justificarse como gastos del hogar si uno no miraba demasiado de cerca. En los siguientes 8 meses, la frecuencia y el monto de los retiros aumentó significativamente. En los últimos 10 meses, había retiros que individualmente no parecían extraordinarios pero que en conjunto sumaban cantidades que no tenían ningún correlato en los gastos documentados del hogar. Total de retiros sin justificación, verificable en 34 meses, 472,000 pesos. La casita de renta fue el segundo frente. Fuimos al registro público de la propiedad. La escritura de la propiedad estaba a nombre de Rodrigo desde hacía 18 meses. La escritura original de la transferencia, que obtuvimos a través del notario público que la había formalizado, mostraba una compraventa a precio simbólico, no una garantía temporal, no un fideicomiso, no ninguna figura jurídica que permitiera reversión. Una compraventa definitiva firmada por mis abuelos ante notario. El notario que había formalizado esa escritura tenía la obligación de asegurarse de que los firmantes entendían el acto jurídico que realizaban. Tratándose de personas mayores de 79 y 82 años, esa obligación era especialmente exigible. Los registros de esa firma mostraban que la sesión había durado 22 minutos para un acto que normalmente requiere más tiempo cuando los firmantes necesitan explicaciones detalladas. Los objetos de la casa. Hicimos una lista detallada de lo que mis abuelos recordaban que había estado y ya no estaba. Fotografías antiguas de las que sí teníamos registro fotográfico previo. Descripciones de piezas que conocíamos. El joyero lo describimos con detalle porque yo lo había visto desde niña. Fuimos a casa de Rodrigo, de Gerardo y de Aurelio a pedirles que devolvieran lo que pertenecía a mis abuelos. Las visitas fueron instructivas. Rodrigo dijo que todo había sido autorizado voluntariamente por mis abuelos, que había documentos que lo probaban, y que si teníamos alguna duda consultáramos a un abogado. Su tono era de alguien que cree que tiene la posición legal suficientemente cubierta como para no necesitar justificarse. Gerardo fue más nervioso. Dijo que él no había hecho nada malo, que solo había ayudado a mover cosas cuando Rodrigo se lo pidió, que él no sabía todos los detalles. Esa diferenciación que ofreció espontáneamente fue información útil. Aurelio no abrió la puerta. Su esposa nos dijo que no estaba. Le dejé mi tarjeta y le dije que si el joyero de mi abuela no aparecía en 48 horas, lo siguiente que recibía era una notificación legal. El joyero apareció 2 días después en la puerta de la casa de mis abuelos, en una bolsa de papel, sin nota, sin explicación. 4 piezas faltaban. Las identificamos por las fotografías que teníamos y por la descripción de mi abuela. Contratamos a la licenciado Sandoval, especialista en Derecho Familiar y Abuso Patrimonial de Adultos Mayores. La encontré a través de una organización que apoya a familias en situaciones de este tipo, que fue más común de lo que esperaba encontrar. La licenciado Sandoval revisó toda la documentación que habíamos reconstruido durante casi 4 semanas.
Su evaluación inicial fue directa, el caso era sólido en múltiples frentes, y la documentación que teníamos era mejor de lo habitual en este tipo de situaciones, precisamente porque lo habíamos reconstruido de forma sistemática antes de ir con ella. Me explicó las vías disponibles. La civil, nulidad de la escritura de la propiedad por vicio del consentimiento, restitución de bienes muebles, devolución del dinero retirado sin autorización real. La penale, denuncia por abuso de confianza, fraude, y en el caso de Rodrigo, abuso de poder notarial. La disciplinaria, queja ante el Colegio de Notarios por el notario que había formalizado la escritura de la propiedad sin las precauciones adecuadas. Le pregunté qué estrategia recomendaba. Me dijo que todas simultáneamente, por razones diferentes. La civil para recuperar el patrimonio, la penal para crear consecuencias que no dependieran solo de la capacidad económica de mis tíos para pagar, la disciplinaria para que el notario enfrentara consecuencias institucionales y para que el proceso generara un expediente que pudiera ser referenciado si aparecían otras situaciones similares. Había algo más que la licenciado Sandoval consideró desde el principio: la capacidad de mis abuelos para participar en el proceso, a sus edades y con la fragilidad que el estrés de la situación había generado en ellos, era importante que el proceso fuera diseñado para no agotarlos. Organizamos las declaraciones de mis abuelos para que fueran lo más breves posibles, sin comprometer el caso. La licenciado Sandoval fue extraordinaria en esto. Manejó las audiencias de forma que mis abuelos tuvieran que estar presentes el mínimo tiempo necesario. Presentamos la demanda civil y las denuncias penales el mismo día, y enviamos la queja al Colegio de Notarios al día siguiente. Rodrigo recibió la notificación de la demanda civil esa semana. Me llamó esa misma tarde. Fue la conversación que más claramente reveló quién era en esa situación. Su argumento inicial, que todo había sido con el conocimiento y la autorización de mis abuelos, que tenía documentos, que mi madre y yo estábamos malinterpretando la situación, que estábamos causando un daño innecesario a la familia. Le pregunté si la casita de renta estaba temporalmente a su nombre o permanentemente. Hubo silencio. Le pregunté si tenía documentación que mostrara que la transferencia era temporal. Más silencio. Me dijo que podíamos arreglarlo entre familias. Le dije que la única forma de arreglarlo era la restitución completa de todos los bienes y el dinero, con intereses, ante notario, con mis abuelos presentes. Que si eso ocurría en los siguientes 15 días, consideraríamos el estado del proceso penal. Que si no, continuaríamos todo en su curso natural. Los 15 días pasaron. Rodrigo no restituyó nada. Y el proceso continuó. El proceso legal duró exactamente 23 meses, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final. En esos 23 meses pasaron cosas que ninguno de nosotros anticipaba. El proceso de descubrimiento fue donde el caso se expandió más allá de lo que la demanda original contemplaba. Los registros bancarios completos que el tribunal ordenó mostrar revelaron algo que la revisión inicial no había capturado. Había una cuenta que Rodrigo había abierto hacía 30 meses, a nombre de mis abuelos pero con firma de Rodrigo como cotitular, que no aparecía en los estados de cuenta habituales porque era de un banco diferente. Los movimientos de esa cuenta mostraban depósitos que correspondían a los ingresos de renta de la casita, que supuestamente iban a mis abuelos, redirigiéndose a transferencias hacia cuentas de Rodrigo. Es decir, Rodrigo había estado cobrando la renta de la casita, que era el ingreso mensual principal de mis abuelos, y quedándose con ella durante al menos 16 meses. Ese hallazgo cambió los montos del caso de forma significativa. El monto de los retiros, sin justificación de las cuentas originales, era 472,000 pesos. El monto de los ingresos de renta apropiados era adicional. El valor de la casita, que debía restituirse, era otro elemento, y los bienes muebles, valuados por un perito designado por el tribunal, sumaban una cantidad adicional. La declaración de mis abuelos ante el juez fue uno de los momentos más difíciles de este proceso. Mi abuela tuvo que describir, en detalle,
como cada uno de los objetos que se habían ido de su casa había salido, quién se lo había llevado, con qué justificación, cuándo. Mi abuelo tuvo que explicar la conversación en la que Rodrigo le pidió que firmara los documentos de la casita y lo que Rodrigo le dijo que significaban esos documentos versus lo que en realidad significaban. Mi abuelo, con 84 años, con una voz que se quiebra cuando habla de cosas que le importan, le dijo al juez: yo confié en mi hijo, eso que hizo no es lo que uno espera de un hijo, punto, sin más adornos. Esa frase es la que el juez citó en la sentencia. Gerardo, el tío del medio, intentó durante todo el proceso construir la narrativa de que él solo había ayudado a Rodrigo sin entender completamente lo que estaba pasando. Esa defensa fue difícil de mantener cuando el proceso de descubrimiento mostró mensajes de texto entre Gerardo y Rodrigo donde los dos discutían qué objetos sacar de la casa de mis abuelos y cómo justificarlos. Aurelio, el menor, tuvo la defensa más débil. Las 4 piezas del joyero de mi abuela que habían faltado fueron identificadas en una joyería de compra-venta a 15 kilómetros de su casa. La joyería tenía registro del comprador, Aurelio, con su identificación. Eso de los registros de la joyería fue el momento en que Aurelio dejó de hablar en el proceso. Su abogado asumió toda la comunicación desde ese punto. Las audiencias fueron 5 en total. Las 4 primeras fueron de presentación de evidencia, declaraciones de testigos y argumentos de defensa. La quinta fue el alegato final, donde cada parte presentó su síntesis del caso. Los argumentos de la defensa de Rodrigo fueron variaciones del mismo punto central, que mis abuelos habían autorizado todo voluntariamente, que la transferencia de la casita era una donación que mis abuelos habían querido hacer, que los retiros bancarios eran gastos del hogar que él había gestionado en nombre de ellos, que los objetos que se habían llevado de la casa habían sido regalados. El problema con esos argumentos era la evidencia en contrario, los mensajes de texto con Gerardo discutiendo cómo justificar los movimientos, la velocidad de la firma de la escritura de la propiedad que el notario no había documentado adecuadamente, la cuenta bancaria oculta donde iban los ingresos de renta, los registros de la joyería donde Aurelio había vendido las piezas del joyero de mi abuela, y la declaración de mis abuelos, que fue coherente, detallada, y que el juez describió en la sentencia como testimonio consistente de personas que saben exactamente lo que firmaron y exactamente lo que les explicaron que significaban esos documentos. El veredicto llegó en el 23º mes. El juez determinó nulidad de la escritura de transferencia de la propiedad por vicio del consentimiento. La explicación dada a los firmantes no correspondía a la naturaleza jurídica del acto que realizaban. La propiedad volvió a nombre de mis abuelos. Ordenó la restitución del dinero retirado, sin justificación verificable más intereses del periodo. Ordenó la compensación económica por los bienes muebles que ya no podían recuperarse físicamente, calculada con la evaluación del perito del tribunal. El proceso penal resultó en cargos formales por abuso de confianza y fraude contra los 3 hermanos, con diferentes grados de responsabilidad establecidos según la participación de cada uno. Rodrigo, por ser quien tenía el poder notarial y quien había diseñado el esquema, enfrentó la mayor responsabilidad. Gerardo como cómplice consciente. Aurelio por la apropiación específica de las piezas del joyero. El notario enfrentó proceso disciplinario ante el Colegio de Notarios por las irregularidades en la formalización de la escritura. El resultado de ese proceso fue una amonestación formal y la obligación de completar un curso de actualización sobre protocolos con adultos mayores. El total de lo que mis tíos debieron restituir, entre el valor de la propiedad, el dinero de las cuentas, los ingresos de renta apropiados, y la compensación por los bienes muebles, fue una cantidad que ninguno de ellos podía pagar de inmediato. El proceso de ejecución de la sentencia tomó varios meses adicionales y requirió embargo de bienes de Rodrigo y Gerardo para cumplirse. La casita de renta volvió a nombre de mis abuelos. El dinero de las cuentas fue restituido. Las piezas del joyero que pudieron recuperarse volvieron. Lo que no volvió, los objetos vendidos o extraviados sin registro recuperable, fue compensado económicamente. Han pasado 8 meses desde la sentencia.
Mis abuelos viven en su casa, que es su casa, sin deudas sobre ella, con el ingreso de renta de la casita, llegando a su cuenta bancaria cada mes como llegó durante 8 años, antes de que todo esto empezara. Mi abuela puso el joyero en el segundo cajón de la cómoda de su cuarto, en el paño de terciopelo verde. Me lo mostró la última vez que los visité. Me dijo que desde que volvió, cada mañana lo abre y lo ve un momento antes de empezar el día. No dijo por qué. No necesitó decirlo, la relación de mi madre con sus hermanos no existe. No fue una decisión dramática ni un momento específico, fue que cuando alguien hace lo que ellos hicieron, y luego construye la defensa que construyeron durante el juicio, no queda base sobre la cual seguir llamándose familia de la forma en que esa palabra significa algo real. Con mis abuelos hay algo nuevo en nuestra relación que no esperaba, una conversación diferente. Ellos hablan más ahora de cosas que antes no mencionaban, de los miedos de la vejez, de lo que les preocupa sobre el futuro. Creo que lo que pasó les abrió la posibilidad de decir cosas que antes no decían porque confiaban en que sus hijos estaban ahí y que eso era suficiente. Ahora saben que necesitan hablar directamente con mi madre y conmigo de esas cosas. Y nosotras hemos organizado nuestra vida para estar más presentes. Mi madre va a Guadalajara 6 veces al año en lugar de 3. Yo voy 2 o 3 veces. Tenemos un sistema de comunicación cotidiana con ellos que antes no existía. El abuso patrimonial de adultos mayores es más frecuente de lo que cualquiera quisiera saber. La organización que nos ayudó a encontrar al licenciado Sandoval me dijo que reciben 2 o 3 casos nuevos por semana, solo en Jalisco. La mayoría de los perpetradores son familiares directos. La mayoría de los casos no llegan a juicio porque las familias prefieren resolver en privado o porque los adultos mayores no quieren perjudicar a sus hijos. La señal de alarma más importante: si un familiar mayor tiene otro familiar cercano que se encarga de todo y ese todo incluye el manejo exclusivo de documentos, cuentas y propiedades, sin supervisión de nadie más, eso merece atención. No necesariamente sospecha inmediata, pero sí conversación directa con el adulto mayor, a solas, sin el familiar intermediario presente. ¿Conocen a adultos mayores en su familia o entorno que puedan estar en una situación similar? ¿Han vivido algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios. Esta conversación puede ayudar a alguien que la necesita. Nos vemos en el siguiente video.